Bueno, entonces damos inicio entonces a la capacitación el día de hoy. Básicamente, las razones por las cuales nosotros deberíamos consumir Ganoderma lucidum radica en todo lo vertiginoso que nuestra vida hoy por hoy nos ha impulsado. Hay diferentes tipos de factores, son factores exógenos y factores endógenos, en donde los he clasificado unos en ambientales y otros culturales y sociales. Las razones por las cuales nosotros generamos toxinas sencillamente es porque los hábitos alimenticios nos han llevado a un alto volumen de contaminación orgánica. Me explico. Si nosotros estamos habituados a un consumo diario o rutinario de comidas con altas cargas de preservativos, de colorantes, de saborizantes, entonces sencillamente estamos aumentando, incrementando las estadísticas de la OMS a nivel mundial. Básicamente, el consumo elevado de carnes procesadas, por ejemplo, dada la velocidad con la que estas carnes tienen que estarse comercializando constantemente y diariamente en los almacenes de grandes superficies, los ganaderos se ven en la necesidad también de acelerar el crecimiento de estos vacunos o de estas carnes, de estos animales, con el insumos, con insumos como hormonas, vitaminas, antibióticos, antiparasitarios y una cantidad de productos alopáticos que no se degradan con la muerte del animal, sino sencillamente se consumen en los alimentos que las personas consuman, este tipo de carnes industrializadas. Y esto también va no solamente para vacunos, sino todo tipo de carne industrializada, como por ejemplo los pollos. Hace 40 años levantar un pollo costaba un tiempo de 6 a 8 meses. Hoy por hoy, antes de 3 meses, se ha visto también el alto volumen de consumo de pollo en Colombia y sencillamente es por la alta cantidad de hormonas, de productos químicos y alopáticos que pueden entregar a un mercado de consumo masivo este alto volumen de carnes de aves. Hablando de carnes procesadas, todo lo que incurra en presencia de químicos, la OMS ya ha alertado muchísimo a las industrias de alimentos, aquellas carnes industrializadas como más llamadas como jamones, salchichones, chorizos, este tipo de embutidos, contienen entre 80 y 120 tipos diferentes de sustancias químicas, que básicamente es una cantidad de grasas y de desperdicios reprocesados y en donde se les van dando consistencia, color, sabor y apariencia de carnes y sencillamente con eso es que prácticamente hoy por hoy se están alimentando los niños o todo lo que es la población infantil y este no es gratis que nosotros estemos viendo constantemente patologías alérgicas, gastrointestinales o de deficiencias nutricionales en los niños que están continuamente consumiendo este tipo de alimentos. Otro de los factores invasivos son aquellas gaseosas con altas cargas de azúcares, también se incurren una cantidad de perjuicios a nivel orgánico, dado que el alto volumen de consumo de estas gaseosas, pongamos las gaseosas negras, tiene unos principios activos, unas sustancias importantes, principales para este tipo de bebidas, como son el ácido fosfórico, que básicamente el ácido fosfórico a nivel industrial sencilla y sanamente sirve es para limpiar el óxido y para quitar la grasa de los metales expuestos a la intemperie. Y básicamente se disfraza este pH altamente ácido, que es pH 1, con altas cargas de azúcar. Todos sabemos que 300 centímetros cúbicos de gaseosa negra contiene entre 10 y 12 cucharadas de azúcar refinada. Adicionalmente contiene jarabes y otra cantidad de sustancias químicas que lo que está es participando en el volumen de mujeres jóvenes ya con osteoporosis tempranas entre los 30 y los 40 años. Y las comidas enlatadas, los atunes, las sardinas,
Los orgánicos como frijoles, alberjas, sencillamente requieren una alta carga de preservantes, de conservantes, altas en sodio, que también van a impactar negativamente la salud de las personas. Entonces aquí sencillamente lo que hay que tomar es conciencia de por qué nosotros debemos constantemente estar eliminando toxinas de nuestro cuerpo. Si nosotros incurrimos en otro tipo de factores exógenos, como es la exposición al sol por largas temporadas de tiempo, pues todo el mundo sabe ya que los rayos ultravioletas pues propenden incurrir en un proceso de cáncer de piel. Adicionalmente, otro tipo de factores exógenos y sociales, el consumo de alcohol, por ejemplo. Estadísticamente, se conoce que solamente una copa de licor, que no sé si son unos 40 o 60 mililitros aproximadamente, se sintetiza y se metaboliza a nivel hepático en, entre 6 y 7 horas por cada copa de licor. Si una persona en una noche de rumba consume entre 30 o 40 copas de licor, no significa que a la misma velocidad de consumo el hígado vaya a incrementar la velocidad de metabolización. Entonces, sencillamente, ese toma naturalmente su tiempo. Y si cogemos 40 o 30 horas copas y las multiplicamos por 7 horas, estamos hablando de entre 280 a 320 horas. Dividida en 34 horas nos va a dar más de 8 días por una noche de fiesta, prácticamente. No han terminado, no han pasado los 8 días cuando ya llegó la otra fiesta y llegó la otra fiesta. Entonces hay que reevaluar en qué tipo de procesos de contaminación orgánica estamos nosotros exponiéndonos socialmente. Ahora, si las personas están inducidas al consumo del cigarrillo, por ejemplo, se han detectado más de 5.000 sustancias tóxicas en el cigarrillo, entre las que tenemos bencenos, tenemos dióxidos, monóxidos, alquitrán, nicotina y un 0.2% de otro tipo de sustancias venenosas. Sencillamente, aquí lo que está es participando constantemente en un alto volumen de intoxicación orgánica. Hay otros factores que menciona la OMS, como por ejemplo la contaminación en los hogares, la contaminación ambiental, la exposición ocupacional. Esta contaminación de hogares sencillamente se refiere a las ondas electromagnéticas que se van generando entre los hogares por el wifi, por los celulares, por el uso indiscriminado de iPads y todo tipo de aparatos electrónicos. Aunque no existen estadísticas contundentes del grado de contaminación, se dicen que se altera parte de la bioquímica humana con la exposición de este tipo de contaminaciones de este tipo de aparatos. Otro de los factores son los factores ambientales, como la combustión, la emisión de combustibles en las ciudades. Prácticamente se están exponiendo, nos estamos exponiendo constantemente nosotros a inhalar entre 2.000 y 3.000 sustancias tóxicas, entre las que tenemos hidrocarburos de carbono, monóxido de azufre y otro tipo de sustancias que se van prácticamente depositando en nuestro organismo. Entonces, por eso es importante de hablar de procesos de desintoxicación. ¿Por qué es importante desintoxicarnos? Porque el hígado, que prácticamente es el órgano que sintetiza y metaboliza todos los nutrientes que van llegando al intestino, van pasando por la vena porta al hígado, y el hígado es el que se encarga de redistribuir este tipo de micronutrientes en el cuerpo en donde se necesite básicamente. Estas sustancias, estas toxinas que el hígado desconoce, como químicos alopáticos o tipo de químicos que acabamos de mencionar, sencillamente quedan depositados o en el mejor de los casos quedan recirculando en todo lo que es el torrente sanguíneo, y aquí básicamente lo que estamos es aportándole más contaminación al cuerpo humano. Sencillamente, cuando nosotros entramos en materia con Ganoderma lucidum, básicamente tenemos que también tener en cuenta que aparte de los factores mecánicos que acabamos de hablar, existen una cantidad de factores emocionales.
Sí, señor, las emociones también influyen en la salud. Y aquí sí quiero demorarme un poco porque estoy totalmente de acuerdo que la actitud influye en el sistema inmunológico. No es lo mismo confrontar un cáncer con un sistema inmunológico deprimido con una actitud negativa que con una actitud ya pues, de optimismo, una actitud de esperanza, una actitud de lucha, de guerra prácticamente. Se, ha, se haya detectado a través de una ciencia como la psiconeuroinmunoendocrinología que existen más de 550 enfermedades que están inducidas por procesos básicamente emocionales, en donde se concluye en la medicina tradicional como el estrés. Entonces, sencillamente, estas enfermedades y estas patologías son generadas prácticamente por situaciones que han sido imprevistas, impactan negativamente a una persona, puede ser por un conflicto inesperado, no resuelto satisfactoriamente, vivido en soledad, que dependiendo del tipo de conflicto también se va a definir el tipo de patología en el cuerpo humano. Aquí es cuando prácticamente la acción del linfocito va a generar una hiperactividad. Es ahí cuando se pueden definir patologías como el cáncer, en el caso de la depresión del sistema inmunológico, o también se puede llevar a concebir un lupus por un sistema inmunológico alterado. Cuando nosotros hablamos de Ganoderma lucidum, básicamente tenemos que tener un factor, un mecanismo de acción muy claro. Cuando una persona consume Ganoderma lucidum, sencillamente incurre en un sencillo. El producto tiene una acción de escaneo, una acción de exploración, una acción de regulación, una acción de restauración y una acción de regeneración. Entonces voy a explicarles sencillamente porque me pidieron que fuera algo muy básico para como un primer contacto que estamos teniendo el día de hoy. ¿Cómo vamos nosotros a través del producto vamos a explicar su mecanismo de forma clara y sencilla? Aquí es cuando entran los componentes de Ganoderma lucidum a actuar directamente en este proceso de mecanismo de acción. El producto lo componen 200 micro y macronutrientes. Los micronutrientes son como por ejemplo vitaminas, minerales, macronutrientes nos referimos a proteínas y otro tipo de sustancias y moléculas. Entonces Ganoderma lucidum tiene un conjunto muy complejo de vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, oligoelementos, fibras, que prácticamente son más o menos unas 200 sustancias, y de esas 200 sustancias o moléculas, 153 hacen una acción de antioxidación. Entonces, yo siempre explico este tema analógicamente, a través de analogías. Si una persona tiene el buen hábito del consumo de alimentos naturales, no procesados con químicos, es decir, orgánicos. Los productos orgánicos son aquellos productos en los que no se incurren, desde el sembrado hasta la cosecha, ni abonos, ni pesticidas, ni herbicidas, ningún tipo de procesos químicos, sino netamente son procesos naturales. Si estas personas o un ser humano tiene el hábito de consumo de 6 porciones diarias de frutas diferentes, de 6 frutas diferentes, y el tamaño de la porción es el tamaño del puño de la persona, 6 porciones diarias de verduras, 6 porciones diarias de hortalizas y 6 porciones diarias de diferentes tipos de granos, pues básicamente está incurriendo en un proceso nutricional óptimo, en donde se le están entregando una cantidad de vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, oligoelementos, fibras, aminoácidos, etc. Y estos productos, estas sustancias son las que prácticamente actúan como antioxidantes. Básicamente poseen, es decir, una molécula posee una serie de electrones, pero cuando esa molécula se expone a factores de contaminación como los que acabamos de mencionar, exógenos como puede ser cigarrillo, licor, el estrés, procesos emocionales mal manejados, no resueltos satisfactoriamente,
alimentos con químicos, etcétera. Sencillamente, pues ahí es cuando resurgen la acción de los radicales libres. Y básicamente estos radicales libres son los que conllevan a la pérdida de electrones, lo cual se convierte en radicales. Y estos radicales libres pueden dañar el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y otro tipo de moléculas. Entonces, sencillamente, lo que hacen los antioxidantes es donar los electrones perdidos, neutralizar la acción de los radicales libres, entregar muchos electrones e impedir también la oxidación. Entonces, Ganoderma lucidum, con sus 200 fitonutrientes y 250 antioxidantes, tiene un compendio de compuestos identificados primero como polisacarios. Los polisacarios básicamente es la unión de unos azúcares que se llaman monosacarios con unas proteínas. Requerimientos, obviamente, se requieren para la nutrición biológica, la nutrición celular y para el buen mantenimiento del sistema inmunológico. El cuerpo humano básicamente requiere 76 polisacarios, básicamente. 70 deben ser adquiridos a través de alimentos y 6 los produce el propio cuerpo humano. Y estos alimentos como los que acabo de mencionar, y ojalá que sean orgánicos. Ganoderma lucidum, a través de todos los estudios que ha podido exponer, presenta más de 200 polisacarios. Es decir, casi el 45% de todos los compuestos identificados de Ganoderma lucidum corresponden en gran porcentaje a los polisacarios. Otro tipo de sustancias son los triterpenes o triterpenoides. Otro tipo de sustancias se llaman ergosteroles, interferón, antioxidantes, aminoácidos, sales minerales, entre otras. Solamente la acción de los polisacarios y los triterpenoides inducen al cuerpo humano a una acción homeostásica. Esta acción homeostásica es un término de la biología, sencillamente es la inducción a un equilibrio de todos los sistemas del cuerpo humano. Me refiero al sistema simpático, parasimpático, linfático, cardiorrespiratorio, pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces, este equilibrio básicamente eh, se pudo codificar o se pudo conceptuar, mejor, se pudo conceptuar para este tipo de productos en la época de la posguerra, en 1951. Ahí fue cuando surgieron los primeros conceptos de este tipo de productos, los cuales fueron conceptados o catalogados como productos adaptógenos. Los productos adaptógenos, gracias a la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, surgió una investigación entre muchos científicos rusos, liderados por el presidente de la época, Stalin, quien convocó al director de estos científicos, un señor de apellido Lazarov, y básicamente lo que se solicitaba en esta época para poder competir contra Estados Unidos en el ámbito militar y deportivo y como náutico, se pidieron productos de la naturaleza que les dieran poder físico y mental a todos sus estamentos militares, estamentos como nautas, políticos y deportistas. De una investigación de más de 3.700 plantas de la naturaleza, solamente 11 pudieron cumplir con el concepto de productos adaptógenos, con unas características especiales. Primero, productos netamente naturales. Segundo, productos que cumplan con una trilogía o un concepto trilógico que es funcionalidad, energía y estructura celular e inteligencia biológica. Tercero, que el consumo excesivo o exagerado de estos productos nunca van a intoxicar al cuerpo humano ni al ser que los consuma. Es decir, los productos adaptógenos no se les conocen dosificaciones de intoxicación. Basado en este concepto, se puede alinear al concepto de homeostasis para los términos ya biológicos, y si en el grupo hay personas en el ámbito de la medicina, me van a entender mejor lo que estoy hablando. Sencillamente aquí, pues como tenemos diversidades
de diferentes profesiones y de oficios, pues tengo que utilizar un lenguaje no técnico. Eso me lo solicitó el diamante ejecutivo Carlos Palmera. Entonces, básicamente, los productos adaptógenos son 11, entre los cuales tenemos 2 en Colombia. Ya pues Ganoexcel pudo traer esos productos en los 4 últimos años, 3 últimos años, y uno de esos es Ganoderma lucidum y el otro se llama Cordigol o Cordyceps sinensis. Aquí se puede medir la potencia antioxidante o la capacidad de absorción de los radicales de oxígeno con productos de la naturaleza. Por ejemplo, en gramajes de 100 gramos, el ajo contiene un ORAC. El ORAC es prácticamente la sigla de la capacidad de absorción de radicales de una sustancia natural, como es el ajo, por ejemplo. 100 gramos de ajo tiene 474 ORAC, es decir, tiene la capacidad de 474 ORAC como antioxidantes. Pero si una persona consumiera más de 100 gramos, 200, 300 gramos de ajo, pues aparte de su aliento, pues va a poder incurrir en un proceso de intoxicación. Otro de los productos son los arándanos. 100 gramos de arándanos tiene una capacidad de oxidación de 500 ORACs. La granada, por ejemplo, 944 ORACs. Las uvas pasas, 800 ORACs. Y el nonis, que fue muy famoso en Colombia hace 15 años aproximadamente, era un nonis importado de Asia, contiene cada 100 gramos la capacidad de absorción de radicales de 5000 ORACs, que eso era muchísimo para la época. Esa capacidad se perdió cuando empezó a ser sembrado en Colombia y básicamente con las condiciones totalmente ambientales totalmente diferentes a las condiciones de Asia. Así es que cuando se consumió ya el nonis colombiano, pues básicamente no estaba dando la misma capacidad de absorción de antioxidantes. Lo que más me sorprendió fue poder evidenciar que 100 gramos de Ganoderma lucidum contiene una capacidad de absorción de radicales de 30.000 ORACs. Ningún producto de la naturaleza tiene la altísima capacidad antioxidante que contiene Ganoderma lucidum. Aquí pues básicamente otro de los componentes importantes que tiene Ganoderma lucidum, y eso es gracias a la presencia de triterpenoides, es su pH alcalino. Cuando nosotros tenemos el cuerpo en un pH alcalino de 7.365, pues podemos tener un cuerpo completamente sano y completamente desintoxicado. Entre 7 y 6 el pH es neutro y por debajo de 6 es pH ácido. Y hay muchos alimentos, entre otras las carnes procesadas, la cerveza, los quesos y otro tipo de alimentos cotidianos que básicamente van a entregar este tipo de pH ácido a la sangre humana, básicamente. Lo que puede alcalinizar son el alto consumo de verduras, frutas, hortalizas y granos, pues básicamente. O consumir Ganoderma lucidum en unas dosis moderadas. Básicamente, lo que a mí más me pudo enamorar cada día más de este producto, porque yo venía de una experiencia de la industria farmacéutica y venía manejando estudios ante los médicos para que pudieran evidenciar la eficacia de X o Y producto farmacológico. Estos estudios eran entre 5, 10 o 15 estudios por sustancia farmacológica. Cuando yo encontré hace 4 años que solamente en PubMed, que es la Biblioteca Pública de Salud de los Estados Unidos y el Instituto de Salud de los Estados Unidos, puede evidenciar más de 1300 estudios, artículos, preensayos y ensayos hechos exclusivamente con Ganoderma lucidum. Aquí pude yo evidenciar la eficacia como inmunomodulador, como anticancerígeno, un producto que incrementa la masa muscular, un reductor de glucemia,
glucemia es presencia de azúcar en sangre, un producto que prácticamente neutraliza una patología moderna que se llama fibromialgia en procesos antiinflamatorios en las bursitis, artritis y este tipo de procesos osteomusculares, neuroprotector, antiedad, afrodisíaco. Pues básicamente yo dije, esta información tengo que entregarla a todo el mundo y es lo que estamos haciendo a través de este tipo de encuentros con ustedes. En otra página llamada Cochrane, que es una página de investigación médica, pueden ustedes profundizar también sobre los estudios que se presentan con Ganoderma lucidum. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es un producto de nutrición de clase mundial prácticamente, elaborado bajo unos procesos de altos estándares de calidad, de forma muy orgánica, pues básicamente corteza del árbol de caucho y cascarilla de soya. Se usan únicamente tejidos vegetales. Y también se debe tener en cuenta que las condiciones ambientales, es decir, la edafología, que es lo que prácticamente encierra lo que es la humedad, la altura, los nutrientes de las tierras, los requerimientos nutricionales necesarios para que cada etapa del crecimiento de Ganoderma lucidum se entregue como un extracto único estandarizado de Ganoderma lucidum. Y es aquí cuando yo con mucho orgullo digo, si es Ganoderma, extracto de Ganoderma lucidum es de Ganoexcel, que es la única compañía que entrega al mundo el 80% del Ganoderma lucidum de todo el mundo. Acá valga la redundancia. Este extracto es 100% hidrosoluble. Significa que la diferencia del extracto de Ganoderma lucidum frente a un polvo de Ganoderma unidos a las paredes celulares de los ojos que lo hacen biodisponibles para el metabolismo humano. Un producto hidrosoluble es un producto que es entregado prácticamente a todo el cuerpo humano. No hay rincón del cuerpo donde no llegue el producto. No se puede comparar el polvo de Ganoderma lucidum porque básicamente la estructura molecular de este tipo de hongo de Ganoderma es de celulosa. Y como todos sabemos, la celulosa no es absorbida por el cuerpo humano. Solamente esa virtud la tienen los rumiantes, gracias a la presencia de unas bacterias que generan unas enzimas especiales en el segundo y tercer estómago de los rumiantes para la celulosa poderla volver celulasa, y esto ya es absorbible. Entonces, lo que se pudo evidenciar con Ganoderma lucidum de Ganoexcel es que se entrega el extracto de Ganoderma lucidum hidrosoluble, liposoluble, soluble en alcohol, sencillamente porque ya en Asia se está entregando Ganoderma lucidum inyectable. Entre otros aspectos de Ganoderma lucidum, básicamente lo que hay que resaltar es que gracias a esta cantidad de componentes de vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, aminoácidos, oligoelementos, fibras necesarias para el normal y buen funcionamiento de las células y del sistema inmunológico, estamos prácticamente garantizando que el producto va a entregar propiedades antiinflamatorias, antitumorales, antivirales, antibacterianas, y gracias a la acción de estos productos adaptógenos inducen a que tengan una acción bidireccional. ¿Qué significa? Todo lo que está alterado como una tensión arterial hacia arriba, que se llama hipertensión, pues la acción es a modularla o a regularla. Y si está baja, pues también la regula. Exactamente lo hace con el sistema inmunológico, por eso se llama inmunomodulador. Entonces, si una persona tiene procesos de glicemia, de hiperglicemia, el producto no es que le baje la glicemia, la normaliza, porque bajar la glicemia es hipoglicemia. Entonces, todos los estudios en este tipo de procesos indican que las personas con diabetes que tengan este tipo de síntomas de glicemia alta se normalizan. Igual con toda la bioquímica
lo hace con triglicéridos, con colesterol, ácido láctico, ácido úrico y otro tipo de componentes bioquímicos. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos, mi amante? En resumen, vamos entonces ya a responder algunas de las preguntas que han hecho a través del chat. Y mientras hacen las preguntas, podemos ir hablando de la osificación y algunas de las indicaciones del producto y cómo y algunas maneras de usarlo, pues eh, eh, algunas de las preguntas más frecuentes es los procesos de desintoxicación, ¿cómo se deben hacer? Si una persona durante toda su vida ha estado expuesto a todo este tipo de factores que he mencionado desde el comienzo de la charla, básicamente no ha tenido la oportunidad de desintoxicar el hígado, el riñón, la sangre y otro tipo de órganos. Para esto nosotros deberíamos hacer un consumo paulatino de Ganoderma lucium y ojalá las presentaciones entre Ganoderma y Excelium y Cordigol, que haga de una vez para pasar a Cordigol. Una cápsula de Ganoderma, una cápsula de Cordigol y una cápsula de Excelium cada 12 horas durante la primera semana. Algo bien importante, para evitar la participación, evitar la competencia de absorción entre micronutrientes de los ganodermas, dejar el consumo de ganoderma con el de Excelium por lo menos 20 minutos, 30 minutos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces pueden consumir ganoderma o Excelium junto con el cordigol. Primera semana, uno de cada uno cada 12 horas. No estamos hablando de un medicamento. Esto es un suplemento dietario. ¿Qué significa suplemento dietario? Que suple los requerimientos diarios de vitaminas, minerales, proteínas, enzimas, aminoácidos, oligoelementos y fibras para el buen funcionamiento y buena comunicación intercelular. A eso se refiere el suplemento dietario. Entonces, la osificación durante la primera semana debe ser una cápsula de cada uno cada 12 horas. ¿Qué pasa si lo consumió a la hora 13, 14? No pasa nada. O si lo consumió a la hora 10, 11 o 8, no pasa nada, absolutamente nada. Sencillamente entréguele a su cuerpo las dos cargas de micronutrientes y macronutrientes. Segunda semana, incrementa una cápsula. Dos cápsulas de ganoderma, dos de cordigol y 20 minutos después Excelium. Tercera semana, tres cápsulas de ganoderma, tres de cordigol y 20 minutos después las tres de Excelium. Cuarta semana, cuatro cápsulas de ganoderma, cuatro de cordigol y 20 minutos después cuatro cápsulas de Excelium. Entonces, quiero saber qué cantidad de productos se debe dar a un niño de 3 a 5 años. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como estamos hablando de vitaminas, minerales, nutrientes y macronutrientes y micronutrientes, el producto primero no tiene estudios en niños, obviamente, porque ninguna organización ética hace estudios en seres humanos, básicamente, ni en niños, mucho menos en mujeres embarazadas. Entonces, sencillamente, como los productos adaptógenos no inducen a procesos de intoxicación por consumo, si el niño no tiene ningún tipo de patología, puede darle las cápsulas, entre una o dos cápsulas cada 12 horas, si es un niño mayor de 5 años. Con que le dé una cápsula cada 12 horas y acompañe ese consumo de un chocolate o un grano cereal, realmente vamos a tener un niño en óptimas condiciones de salud nutricional. ¿Qué debe tomar una persona con la creatinina en sangre súper alta? Básicamente, lo que hay que tener en cuenta es que todos estos productos, Ganoderma, Excelium y Cordigol, inducen a una regulación de la bioquímica a través de más de 400 moléculas que contienen como receptores que van a actuar armonizando todo este tipo de procesos bioquímicos, creatinina,
tensión arterial, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, ácido láctico, etcétera. Según tengo entendido, el azúcar de los productos de café y chocolate es natural, pero en las cajas dice azúcar refinada. ¿Cómo explico este punto? Es una pregunta muy frecuente. Ya vamos subiendo ya de temperatura las preguntas, ¿no? La- el azúcar que contiene tanto el cereal como el chocolate como el café 3 en uno es fructosa. La fructosa es el azúcar de la fruta, es un azúcar vegetal, netamente vegetal. Esta azúcar es tomada de una palma, de un dátil, de una palma, llamada la arenga panea. Arenga panea. Y esta palma es la que utiliza Gano Excel como fructosa. Resulta que las regulaciones de salud, como el INVIMA en Colombia y la de otros países, exigen que los componentes que no conocen presenten los estudios para poder colocar el nombre de la palma. Como el foco o el objetivo de GanoExcel no es el estudio de la palma arenga panea, sino Ganoderma lucium, sencillamente no lo presenta, pero con el conocimiento que para nosotros sí sabemos que el componente es fructosa. Para las entidades regulatorias, pues como no lo conocen, le colocan es el mecanismo de acción es como el azúcar, entonces le colocan azúcar. Espero que haya quedado claro el tema. Para una mujer embarazada, ¿a los cuántos meses puede iniciar el consumo de Ganoderma? Si la persona quedó embarazada consumiendo el producto, no lo interrumpa. Sencillamente el bebé es producto del producto. Si la persona está embarazada y no conoce el producto ni nunca lo ha consumido, debería consumirlo después del primer trimestre. Aquí pues básicamente lo que hace el producto es inmunomodular el sistema inmunológico. La lucha que tiene el cigoto durante el primer trimestre de vida básicamente es una lucha contra el sistema inmunológico. Si vamos a reforzarlo, pues existe el riesgo de pérdida de este cigoto. Entonces, sencillamente, una vez ya después del trimestre se haya adoptado al organismo de la madre, use unas dosificaciones prudentes. Puede ya empezar a consumir chocolate y café 3 en uno y más adelantico, después del sexto, octavo mes, una cápsula cada 12 horas y mantenerla así de ahí en adelante. Aquí tenemos a la diamante Premier Ángela Ruiz, mi diamante, un saludo muy especial desde la mesa con Dinamarca. ¿Tenemos más preguntas? Sí. La toma excesiva de los productos puede generar enfermedades autoinmunes. Básicamente lo que hace el producto es regular este tipo de patologías, de enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros hablamos de enfermedades autoinmunes, se refiere a enfermedades virales en donde está implícito el sistema inmunológico, lupus, sida, otro tipo de patologías. El producto, según los estudios, no actúa directamente en la enfermedad, en el virus o en el tipo de proceso que conlleva la enfermedad. Hay estudios in vitro en donde en procesos de cáncer, por ejemplo, le colocan terapias químicas in vitro y las terapias químicas farmacológicas hacen su efectividad in vitro y colocan Ganoderma lucium o germanio orgánico y no pasa nada in vitro. Sencillamente los resultados se ven es cuando se consume el producto y el producto estimula y inmunomodula el sistema inmunológico, reforzando la actividad de todas las células del sistema inmunológico, linfocitos, fagocitos, etcétera, natural killer, conllevando a una remisión de los síntomas de la enfermedad y tratando directamente la causa. ¿Cómo puede tomarse el producto para un hombre con la próstata bastante inflamada? Gracias, mi platino, excelente capacitación. Muchas gracias, Sonia. Básicamente, recuerden una de las principales indicaciones del producto, gracias a la acción de los polisacáridos y los triterpenoides, es la acción antiinflamatoria. Todas las enfermedades son inflamatorias, por eso terminan en rinitis, sinusitis, prostatitis, gastritis, etcétera. La acción de este tipo de moléculas induce directamente a la proliferación
que se genera en la cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico básicamente es parte del proceso inmunológico en donde le avisa al organismo que hay algo malo. Entonces, este ácido araquidónico, a través de unas sustancias llamadas prostaglandinas, genera alertas como inflamación, dolor y fiebre, por ejemplo. Los analgésicos, los antiinflamatorios, lo que hacen es bloquear esta información desde unos receptores de la cascada del ácido araquidónico. Lo que hace Ganoderma lucidum es modular la información, no la bloquea, la regula, y al regularla es normalizarla. Entonces se baja el proceso inflamatorio, normaliza la temperatura, normaliza los procesos y los regula básicamente. Una mujer de 44 años, cada vez que comienza su consumo de cápsulas de Ganoderma y chocolate, no deja de menstruar de manera continua. Con seguridad no es el producto lo que induce este tipo de disfunción. Pero esta pregunta básicamente me recuerda mencionarles que existen procesos de dosis curativas. Esta mañana recibí la llamada de una líder de Bucaramanga mencionando que una niña de 14 años inició el tratamiento, en la mañana consumió un café 3 en 1 y al mediodía consumió, o después de las 2, 3 de la tarde consumió un chocolate, y que se le bajó la temperatura, se puso fría, empezó a temblar, ¿cierto? Y se sentía como mareada. La explicación es sencilla. Esto es la reacción de los nutrientes en el cuerpo. Cuando el producto entrega calor, la manifestación del cuerpo es esta. Estos son los síntomas: el temblor, el frío y la sensación de mareo. Está sencillamente, yo le di la explicación es, ¿qué pasaría con un náufrago después de 2 semanas sin consumir alimentos y recibimos ese náufrago con un sancocho de gallina? ¿Qué puede pasar? Adiós náufrago, ¿cierto? Si una persona viene en un proceso de no muy óptima nutrición y lo primero que recibe es una carga de nutrición, la reacción del cuerpo va a ser esa la manifestación. Entonces está recibiendo nutrientes, está induciendo a una autorregulación de todos sus sistemas, y sus efectos secundarios van a ser estos, y son unos efectos básicamente temporales mientras se adopta el producto y se adapta el producto al cuerpo. Por eso se llama adaptógeno. Entonces, sencillamente, aquí hay que mencionar que durante los primeros días del proceso de desintoxicación se pueden presentar las llamadas crisis curativas. Las crisis curativas sencillamente son este tipo de síntomas. Pueden ser procesos de diarreas, pueden ser erupciones en la piel, pueden ser procesos de sensación de mareo por deficiencias de oxigenación vascular o periférica o cerebral. Entonces, sencillamente, cuando el producto empieza ya a hacer los procesos de regulación, esos son los síntomas que se van a sentir. Aquí lo que hay que hacer es bajarle a las dosificaciones. Si empezó con 3 o 4 tazas en un día, pues bájele a 2. Si empezó con 4 o 3 cápsulas, pues bájele a una cápsula cada 12 horas. Baja las dosificaciones mientras él va regulando, mientras él va regenerando, mientras él va desintoxicando, para poder ir adaptando el producto al cuerpo humano. Diana Vega, esta Diana Vega fue la que me hizo esta pregunta. ¿Cómo actúan estos 3 productos en el Parkinson y el Alzheimer? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de la acción de polisacáridos, triterpenes, germanio orgánico, oxigenantes y acciones reguladoras, aquí en el proceso de Parkinson y Alzheimer lo que se va a hacer es a corregir la información de la neurotransmisión colinérgica a nivel neural. Cuando los receptores que inducen a estas patologías, y no solamente Parkinson y Alzheimer, sino agrego también en personas convulsivas o en personas que son adictas a cualquier tipo de sustancia, cigarrillo, licor, regular lo que es la microcirculación bioquímica en el cerebral y a nivel neural, y la oxigenación, van a corregir todo este tipo de procesos. O sea, es un proceso muy complejo, lo pueden ustedes ya entender mucho mejor si ustedes lo buscan en PubMed, por ejemplo, y lo pasan al español,
y el abstract, que es ya prácticamente la conclusión del estudio, de una forma ya muy clara se los van a explicar, pero básicamente la mayoría de las conclusiones se refiere al tema de la regulación de la neurotransmisión colinérgica, que es la intercomunicación entre neuronas. Me dicen que por tiempo, 5 preguntas más. ¿Cómo actúa en autismo en los niños? Gustavo Guerrero, si puedes comunicarte con alguien de Bucaramanga, hay un testimonio de un niño de autismo de Cúcuta con una sintomatología de hemiparepsia bilateral, eh, aleteos, y básicamente en 18 meses pudo corregir ya esta patología del autismo, certificando el neurólogo a este niño como un niño normal después de 2 años de consumo de los productos con Ganoderma Lucio. Enfermedades graves, ¿qué dosis mínima se debe iniciar? Esta es una pregunta generalizada. Gracias, Fabián, porque es que hay mucho que hablar de Ganoderma, por eso el tema es que esto apenas es una de pocas, ¿cierto? Aquí, básicamente, lo que hay que tratar es, nosotros los seres humanos, en general, tengamos enfermedades graves o no tengamos ningún tipo de enfermedad, debemos hacer el proceso de desintoxicación mínimo 2 veces al año. Mínimo 2 veces al año. ¿Por qué? Porque usted se desintoxica, usted se pone juicioso con el consumo del producto, pero usted sigue en la misma ciudad con la misma combustión. Y acá en Bucaramanga hemos estado inclusive en alerta naranja ya por el tema de contaminación ambiental. Con el mismo proceso de estrés. Cuando usted se estresa, empieza una segregación de sustancias como el cortisol, adrenalina, otro tipo de sustancias, y básicamente esto genera intoxicación. Si usted no corrige sus procesos de alimentación, porque usted todavía está consumiendo gaseosas negras, gaseosas no negras, que son químicos, preservativos y altas cargas de azúcar, todo lo que venga en bolsas, botellas o latas lleva preservativos y químicos, usted está contaminando su cuerpo. Si usted de vez en cuando se pega la rumbeadita y consume licor o abusa de pronto del tiempo de exposición solar o es un fumador pasivo e incurre en una cantidad de procesos de intoxicación como los que acabamos de hablar al inicio, entonces tiene que desintoxicarse normalmente. Para la pregunta de Fabián, una vez se haya terminado el ciclo de desintoxicación, la cuarta semana, en donde debería estar consumiendo 4 cápsulas de Ganoderma, 4 de Cordigol y 20 minutos después el Excelium, debería mantener la dosificación hasta remitir los síntomas. Y esto debe hacerse a través de exámenes de diagnóstico de laboratorio. Y debe ser el médico internista o el oncólogo en un proceso de cáncer el que debe hacerle seguimiento a este proceso patológico. Entonces, mantener las cargas altas de Ganoderma en los que acompañan a las personas durante el largo tiempo, toda la vida, como cáncer, lupus, diabetes, sida, hipertensión, tensión arterial, triglicéridos, colesterol, etcétera. Entonces estas personas deberían mantener las altas cargas hasta remitir síntomas. Hemos tenido evidencias, inclusive ustedes los invito, es un tema realmente muy profundo, y precisamente mañana en la Academia de Liderazgo a las 4 de la tarde en Efosalud Bucaramanga vamos a profundizar más en estas preguntas, vamos a profundizar más en el uso de los productos, en los síntomas de las patologías y cómo el producto actúa frente a cada síntoma de cada patología. Entonces la pregunta es muy buena. Si la persona está enferma, mantenga las altas cargas de Ganoderma, que el producto no intoxica, lo que hace es regular y regenerar. Si la persona sencillamente no tiene ningún tipo de patología diagnosticada, una vez termine la semana de desintoxicación, mantenga al menos una cápsula de cada una de Ganoderma, Excelium y Cordigol cada 12 horas para evitar o como preventivo. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? Había una pregunta. ¿Una pregunta?
del cordigol. Sobre Cordigol, la Sí, podemos... un adolescente si lo puede consumir. Cordigol, muy bien. Mañana voy a hablar también de Cordigol en el Salud. A las 4 de la tarde, Academia de Liderazgo, tenemos un foro sobre los productos. Las contraindicaciones del uso de Cordigol son menores de 4 años, porque el producto eh, tiene una acción directa a nivel hormonal. Y básicamente, niños menores de 4 años, pues sus hormonas aún no están bien definidas. Es un proceso durante el tiempo del ser humano, inclusive hasta los 18 años, todavía estamos generando cualquier otro tipo de procesos orgánicos. Entonces, básicamente, el cordigol contraindicado en niños menores de 4 años, ¿de acuerdo? Aquí sí no hay que utilizar básicamente el concepto farmacológico que es el costo y el beneficio. El beneficio es lo que el producto va a hacer frente a un costo que va a ser una contraindicación. Entonces, aquí no se aplica, sencillamente es la recomendación. Pero no está contraindicado el uso de Ganoderma ni Excelium en niños menores de 4 años. ¿De acuerdo? Dosis prudentes, entre 1 y 2 cápsulas cada 12 horas y un consumo continuo de café, tinto, chocolate si lo consume o cereal. ¿De acuerdo? Paciente con complicaciones en el hígado, ¿cómo se recomienda el consumo del producto? Las indicaciones específicas o estadas, digamos más bien, de cordigol son a nivel hepático, sean enfermedades como cirrosis posthepáticas, hepatitis A, hepatitis B, hígado graso inclusive, enfermedades renales, así la persona esté dializada, se ha podido evidenciar que se va recuperando la funcionalidad de los glomérulos entre un corto plazo, entre 3 y 6 meses, con el consumo ininterrumpido de cordigol, entre 1 y 2 gramos al día. ¿Qué son 1 y 2 gramos al día? Si el producto viene por 500 miligramos, 1 gramo serían 2 cápsulas, 2 gramos serían 4 cápsulas. También en enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bronquitis, inclusive tuberculosis. Enfermedades neurales, adicionalmente enfermedades virales, hay algunos estudios muy contundentes en SIDA, hay estudios contundentes de enfermedades neurales como Alzheimer, Parkinson, falta de atención, falta de concentración, disminución de la memoria, desinterés por el medio, para el caso del autismo. Entonces, sencillamente, última pregunta. Persona con cáncer en el recto, ¿qué dosis debe consumir? Esta es la última pregunta. Le agradezco muchísimo el interés que han manifestado con estas preguntas. Básicamente, vamos a cuadrar con el diamante ejecutivo Carlos Palmera un segundo espacio en donde vamos a hablar más de las preguntas, de las inquietudes que el producto. ¿De acuerdo? Se los prometo. Y vamos a profundizar más en cordigol. Pacientes de cáncer de colon o cáncer rectal. Básicamente, una vez aquí sí aceleremos el proceso de desintoxicación. Te recomiendo. Primer porción de 3 días, una cápsula cada 8 horas de Ganoderma, Excelium y Cordigol. Segunda porción de 3 días, 2 cápsulas cada 8 horas de Ganoderma, Excelium y Cordigol. Tercer porción de 3 días, es decir, ya arrancando el día 9, 3 cápsulas de cada una. Y cuarta porción, 4 cápsulas cada 8 horas. ¿De acuerdo? Alto consumo de ganocereal por el alto contenido de fibra que tiene el producto. Esta fibra de Ganoderma lucium no es absorbible, sencillamente arrastra lo que son células cancerígenas y ayuda a un proceso de mejoramiento. Familia, esto ha sido todo por el momento. Realmente estoy altamente agradecido con todos ustedes haber atendido este llamado de algunos aspectos básicos de Ganoderma lucium. Espero haber suplido las expectativas con esta primer charla. Les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias.